Pues con respecto a lo que dijiste de la editorial, mucho tiene que ver con la necesidad de creer en algo, ¿no? Y de creer en conspiraciones, que todo lo que está pasando son artilugios de estados o de poderes que nos quieren engañar diciendo que llegamos a la luna, que porque vos ves en el horizonte y la Tierra parece plana, pero claro, en las dimensiones de la Tierra, si fuese cualquier pelota sería plana porque no te alcanza a verlo, pero vista del espacio, vista de cualquier lado, se notan las fotos, se notan de todas las naves que hay curvatura, que es plana. Es no querer aceptar la evidencia. Bien hablabas vos de lo de Galileo o lo de Darwin. Los tipos se basaban en datos, pero no necesariamente los datos son suficientes para que la gente se convenza. En el manejo de fauna lo tenemos continuamente a eso. Sí. Vos le mostrás la evidencia, le mostrás los datos que parecen ser tan obvios para convencer y te dicen que no, porque a mi tía Porota le pasó tal cosa. Y la otra cuestión, hoy más acentuado con las redes, pero lo de este tema del oso hormiguero que comentaban, la idea del tipo era no soltarlo. Entonces estaba buscando a alguien que le diga no soltarlo. Que le valide la idea. Claro, entonces no es sopesar después de decir, bueno, si tengo 60 personas que me dijeron que hay que soltarlo, porque ese es el lugar del animal, porque ahí es donde tiene que estar, estoy buscando uno que me diga lo que yo quería escuchar. Entonces ahí genera eso de la validación. ¿Se acuerdan que tuvimos varias gente que hablaron? Me acuerdo cuando vino Adriana Gonzalo, la directora del IUCSO, cuando hablábamos de las redes sociales, de esas campanas de amplificación, de querer escuchar lo que vos creés y del grupo que te lo valida. Entonces, tienen esos grupos, hay reuniones de terraplanistas, se juntan, esto de los fósiles que mencionaste, se fueron a juntar enfrente del Museo de Historia Natural para decir que los fósiles eran inventos, o sea, y se juntan y se movilizan y ponen esas dudas y hay gente que a lo mejor porque le queda más fácil creer en eso. Yo soy de la idea que es más de temas conspiranoicos, de gente que necesita creer en algo y creer que la conspiración es lo que los moviliza. Y para cerrar, mencionaste vos que en las universidades o el CONICET, el INTA, como organismos de ciencia, guarda que también tenemos. También hay, también tenemos. Sí. Tenemos gente que ha participado en este show que hicieron en la Cámara de Diputados. Hubo alguien del CONICET que también... Pero la academia tiene elementos tiene mecanismos de autodepuración. Sí. Que por ahí en las redes no la manejaban. Pero los hay, hay. Y esta persona había pedido un análisis de vacuna con un microscopio en el cual se podía ver lo que quería ver, y el resultado fue que no había. No, esa evidencia no la usó una evidencia de un microscopio que no permitía ver eso para decir que sí había. Se aferran a cualquier cosa, o algunos solamente para hacer daño, ¿no? Oponerse a las vacunas cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Bueno, mozo, háblame de Sagan, que me gusta. Uy, sí, buen día. No sé por dónde empezar, porque cada cosa que dijeron sería para hablar todo el día. Alguna vez habíamos pensado en hacer un programa exclusivamente para ir contra el pensamiento mágico. Cazadores de mitos. Algo así, como con tantos programas de religiones y esas cosas que dijimos podríamos armar algo que durará una semana nada más, porque puede no gustar mucho. Pero sí, en ese pensamiento mágico versus el racional, pensaba en eso de ciertos investigadores que para algunas cosas usan cábala o tienen alguna superstición totalmente en contra del pensamiento, ¿no? Y bueno, nombraste al podio que tengo de las referencias, a Galileo, a Darwin y a Sagan. Y pensaba en el terraplanismo y estas cosas de ahora que son de moda, son pensamientos mágicos de bazar, no exentos de la lógica del mercado para vender, para entretener. Pero el pensamiento mágico fue gravísimo en las dificultades que le impuso al desarrollo humano, con esto que decía de lo que atrasó los verdaderos avances. Y es muy serio, por ejemplo, referido a las vacunas. Entonces hay que tomarlo con preocupación.
Y como decía Carlito, es tener algo que apoye su idea, pero por ejemplo la astrología, una cosa tan acostumbrada como cosa normal, es gravísimo. Ver eso en un medio de comunicación que se presume de serio es un espanto. Y no sé por dónde querés. ¿Tenía ganas de decir algo de Galileo, algo de Darwin? Estamos en democracia, dale. Bueno, está en mi podio por esa genial exposición de lo que fue lo copernicano, que el Copérnico mismo tuvo que negarlo. En cuanto a los avances prácticos, Galileo fue el desarrollo de los telescopios a través de pulir los cristales. Microscopios también, o sea. Porque... Exactamente, amplificar y la observación. Y en su enorme descubrimiento, el modo en que lo presenta lo hizo contundente. En aquella época no solo lo argumentaba, sino que también hacía las preguntas. Simplicio, Sagredo y Salviati no es la línea media de Huracán del 67. En sus discursos eran 3 personajes que preguntaba, respondía y iba armando toda la argumentación. A Simplicio lo equiparó con un papa, eso fue lo que le... Ajá. O sea, Simplicio era el más básico, digamos, de los personajes. Bien, y los avances de Galileo tardaron 400 años para que la Iglesia los reconozca como válidos. Sí, y 200 y pico para que lo perdone. Sí, y en cambio, 1840 fue. Estuvo mucho más ágil con Darwin, que solamente tardaron 100 años. Es de esperar que alguna vez la Iglesia Católica esté marchando junto con los tiempos, ¿no? Y bueno, lo de Darwin, los temores que tenía de exponerlo, hizo que su primer manuscrito estuviese guardado durante 20 años, por temor a las repercusiones que tuviera, sobre todo por parte de la familia de la esposa, que eran extremadamente religiosos. Y si no hubiese sido por Wallace, que tuvo la misma, el mismo planteo sobre la evolución de las especies, quizá Darwin nunca lo hubiese publicado. Él había indicado que se publicaran después de su muerte. Y no fue él el que tuvo que defenderlo, pero la importancia que tuvo y que tiene no es porque la evolución es una teoría, la evolución es un hecho, y Darwin planteó para su momento el modo perfecto para explicarlo. Le faltaba solamente la herencia mendeliana que le hubiese dado lo definitivo. Pensemos antes también Lamarck, lo que tuvo que sufrir por su... Exacto, sí. No era muy desarrollada su teoría, pero versus los fijístas. Y bueno, y Carl Sagan, porque hablamos de estas conspiraciones de Bazar como muy chiquitas, pero lo plantean, como decís vos, en Los Dragones del Edén, es donde lo tengo yo, y entre la numerología, la fenomenología, la astrología, plantea aquellas creencias que piensan que fuimos creados en un único momento. Y a ese pensamiento mágico lo atribuye al sistema límbico. ¿Vos hablaste alguna vez? Sí, del reptiliano límbico. Exacto. Hice una editorial con eso. Exactamente. Sí. Pensar que en el neocórtex, en la parte racional, es donde están las verdaderas razones para que progrese. Bueno, muy peligroso todas estas pseudociencias y estas creencias. Para los que atribuyen, tenía un caso con un familiar que tuvo un problema en un ojo severo, en la retina, y le atribuyó a la vacunación. Y le hicieron una operación complejísima. Entonces le pregunté si esa enfermedad había sido descubierta después de la vacunación. Quedó dudando, ¿no? Obviamente todos los tratamientos existentes para una enfermedad es porque una cantidad enorme de casos que justifican el desarrollo en esa rama. Y lo de la vacunación no es nada más que una anécdota no relacionada con ningún valor científico demostrable. Degano. Acá va. Dale. Yo soy columnista de deporte, así que estaba buscando y viste como me van a tomar lección, ahora me toca a mí, que la señorita te decía, ¿y usted de Gano qué piensa? Y decía, cagamos, ahora tengo que decir algo. En su caso, para ganar, ¿qué fue más importante, entrenar o rezar? No, esperá, yo no tenía absolutamente ninguna cábala.
pero me quedo con 3 cosas que se dijeron acá: pensamiento mágico, lo peligroso del pensamiento mágico, y la domiciliaria. Y voy a contar un caso de un papá que es un pensador mágico, que como él creyó que, como él jugó al rugby toda la vida, y esto es un caso real que nos sucedió para la maratón de aficionados, que se terminó haciendo el 6 de diciembre. Me convoca un padre y me dice: vos sabés que yo fui jugador de rugby y bueno, y tengo mi hijo que lo quiero hacer nadar en la Santa Fe Coronda. Y yo le dije: pero ¿y cómo lo vas a hacer nadar en la Santa Fe Coronda? ¿Y vos qué conocimientos tenés en aguas abiertas siendo jugador de rugby? No sé, pero yo lo quiero hacer nadar en la Santa Fe Coronda y yo sé que él va a llegar. Entonces esos pensadores mágicos y la peligrosidad también se dan en el deporte, y lo vemos mucho por supuesto, en las personas sin conocimiento. Lo vemos mucho en los padres, en los familiares, que trasladan una situación de frustración en términos deportivos hacia alguien y se proyecta hacia, en este caso, un hijo que yo no diría gracias a Dios, pero gracias a que existe un reglamento y que en ese reglamento estaba previsto que había que hacer una certificación de 4 horas, finalmente se terminó demostrando que ese nadador estaba en condiciones de nadar la Santa Fe Coronda, pero porque nadó las 4 horas, no porque el papá, que fue jugador de rugby, quería que su hijo nadara las 4 horas. Así que bueno, ahí está un poco mi sensación de todo esto que ustedes dijeron relacionado con el deporte. A ver, el psicólogo, ¿qué dice? Estamos todos locos. Estamos todos locos. No, yo creo que tiene que ver, me pareció escucharlo a Charlie hablar un poco de esto, pues justo tuve que salir. Con una cuestión de identidad, digamos, de pertenencia a un grupo. Y el pensamiento mágico lo que hace es que sea más fácil pertenecer a refuerza. Claro, sí. No, pero aparte no tengo que buscar información de nada, ya está. Yo digo que la Tierra es plana, yo digo que no hay que ponerse vacuna y ahí estoy, y ya pertenezco a este grupo y soy parte de algo y me siento alguien. Yo creo que viene por ahí. Trabajo en salud y hay trabajadores de salud que son antivacunas. Es increíble. Son los que ponen las vacunas, por ahí hasta recomiendan no ponérsela. Sí. O te dicen: no, bueno, ponétela, pero yo ni loca me pongo esto. ¿Qué está pasando? Pero más allá de eso, que creo que viene por este lado, lo que quería comentar es, ustedes hablaron de Copérnico, hablaron de Darwin, y nosotros estudiábamos en la universidad que en la historia de la humanidad hay 3 heridas narcisísticas. Una es la de Copérnico, que dice que no somos el centro del universo, sino el Sol. La de Darwin, que no somos superiores a los animales, sino que somos uno más. Y la tercera es Freud, cuando habla del inconsciente, que nosotros no dominamos nuestra conducta, que hay algo más que nos domina y que nos hace actuar de una manera que por ahí no nos beneficia o no queremos. Bueno, con esto quiero decir que, bueno, la gente no quiere conformar, se conforma en realidad con algo sencillo y no quiere buscar información y decir, bueno, tengo que admitir que esto es así. No, prefiero pertenecer a este grupo donde hace más ruido, es más fácil estar acá. Por supuesto, es más fácil ver un reel de TikTok que leer un libro de geología para saber que la Tierra tiene más de 6.000 años. Exactamente. Y si estoy con lo mío solamente, no tengo que discutir, solo refuerzo. O sea. Exactamente. Y el peligro es que hoy no hay culpa, no hay vergüenza con eso. Sobre todo eso es lo que pasa. Y hoy hay encuestas donde se le pregunta tal noticia. Y sí, es así, pero usted investigó, ¿sabe? No, pero usted sabe si es verdad. No, pero no me interesa saber si es verdad. No me interesa. Yo creo eso y voy para adelante con eso y lo desparramo por todos lados, ¿viste? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con Carly, pero eso no tiene algo de paranoico también. No le veo, no, ¿por qué lo decís? Por la cuestión de pensar que son conspiraciones, de trabajo de... Ah, bien, claro, lo contrario, sí, bueno, puede ser, pero yo no creo que complejicen tanto. O sea, es fácil... No, es fácil desde quien dice que es toda una conspiración, que tenga alguna cuestión paranoica, esa
esa persona. Sí, no necesariamente, Bien. digamos, no necesariamente. Me parece que va más por la simpleza de, yo creo en esto, y es fácil decir, bueno, nos quieren meter un chip con la vacuna, ¿entendés? Más que nada eso. Sobre los terraplanistas, ya que es los que más fama tienen en este momento y es el mayor problema, ¿no? Decíamos que la Tierra era redonda, por ahí en el Villiquen aparecía que Colón había demostrado con la hormiguita, el huevo, que se podía dar la vuelta, algo así. Pero volviendo a Sagan, ¿cuánto tiene Cosmos? ¿Más de 50 años tendrás por ahí? O alrededor. Ahí está, sí. En uno de los 75. capítulos, sí, hablaba de la primera demostración práctica que fue por Eratóstenes, creo. Ajá. Que no solo, todos sabían que era redonda y las causas son más que fáciles de identificar, pero que la midió y con una exactitud enorme el arco. Kilómetros, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que también se entra en eras oscuras. O sea, había una gran cantidad de conocimiento, en su mayoría consenso con respecto a ese conocimiento, pero, acá que me disculpen, cuando las religiones empezaron a tener más pesos, se entró en dogmas y en una era de oscurantismo donde realmente lo vemos hoy, ¿no? O sea, ¿cuáles son las guerras de este momento? ¿Cuáles son los problemas? Sí, no, que Trump, que está loco. Están las religiones ahí, o sea, lo vemos, los grandes conflictos tienen una base, en este momento religiosa, y cosas extrañísimas. Bueno, saben que vengo de Uzbekistán, me llamó muchísimo la atención, una ex república de la Unión Soviética, se habla uzbeco y ruso, el aspecto, la fisonomía es rusa, el 88% es musulmán, o sea, tenés un pueblo con base rusa y musulmán, y si vos mirás cómo están alineados hoy como gobierno y la mayoría de la sociedad, están totalmente alineados con Trump y están muy alineados con Israel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en la comunicación? ¿Qué es lo que está...? ¿La gente cree las cosas que cree o te las están enchufando de alguna manera extraña y especial? Está raro el mundo. Otra de Sagan al respecto, que no podemos decir que sea nuestro líder espiritual, porque sería contradictorio, pero él en Cosmos decía que el último astrólogo científico fue Johann Kepler, y hace de estos cientos de años. La diferencia con los astrólogos que a partir de ahí nos han estado o nos están guitarreando es que Juancito Kepler fue un enorme astrofísico y matemático que sentó las bases del cosmos en general, ¿no?, para su estudio. Bueno, otro día vamos a hablar del horóscopo chino, pero nos quedamos sin tiempo.